Manuel García Cartagena, a quien doy una cordial bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros en este programa con los expertos. Gracias por estar aquí para hablar de un tema bastante interesante, hablar de plagio. En estos días se ha mencionado mucho ese concepto en los medios de comunicación masiva, en las redes sociales, y yo te pregunto, ¿hasta qué punto sabemos necesariamente qué significa plagio cuando estamos ante un real caso de plagio en cuanto a literatura o en el mundo del cine, en cuanto o arte en sentido general, porque se trata de tomar una obra ajena y asumirla como si fuera propia? Bien, ante todo, muchas gracias por esta invitación. A veces uno se siente honrado en términos de lo que podría significar el aporte que uno puede hacer a la sociedad para dilucidar algunos tópicos que circulan en los discursos, digamos, mediáticos, pero es a la vez un compromiso que uno lo asume con la mejor voluntad. Fíjate que hablar de plagio en pleno siglo XXI parecería un contrasentido, puesto que ya desde el mediados de los años 60 esta noción comenzó a tomar otro cariz, pero yo debo remontarme en el tiempo para comenzar a hablar de estas artes halográficas con relación a las artes autográficas. Las artes halográficas son aquellas que se prevalen de un código ajeno a la constitución misma de la obra, en este caso la literatura, la música y el cine en nuestro periodo contemporáneo, con relación a las artes autográficas cuya propia constitución es su propia escritura, es decir, la pintura, la escultura, las artes, digamos, espaciales. ¿Por qué hago esta distinción? Debido a que precisamente cuando se trata de un arte autográfica como el cuadro, no se habla de plagio, se habla de falsificación. Exacto. Y en ese caso parece que, digamos, solo una mirada experta, un crítico de arte, un marchand, conocedor de las características propias del estilo o de los rasgos, digamos, de las pinceladas, puede establecer la autenticidad. Es otro término que hay que tomar en cuenta en este momento. Mientras que en las artes halográficas, el criterio de dictamen para verificar si efectivamente se está hablando de plagio o no suele ser muy polémico y se pone en evidencia algo que en la Edad Media se denominaba la auctoritas. El auctoritas es el ancestro de esta noción que ahora llamamos el autor. El problema del plagio es esencialmente el problema de la autoría. ¿Quién escribió esto? ¿O quién compuso esta pieza musical? En este caso estamos hablando directamente de la producción del texto, del sujeto productor de esa cadena de signos que pueden ser notas musicales o signos verbales. Fundamentalmente, la noción de plagio se manejó hasta el mediados del siglo XX en unos criterios jurídicos y morales. Se hablaba de plagio para denostar. Pero entonces es un delito si toca el aspecto jurídico. ¿No? Está consagrado y existe un código de derecho de autor y es innegable que en el plano jurídico y en el plano moral, ético, hay, digamos, una carga negativa de peyoración. Pero es que también en la literatura, en la crítica literaria existe esa noción de plagio. Y eso lo veremos más precisamente cuando se trata de autores que no han logrado aquilatar esto que ya yo he dicho de auctoritas, esa calidad reconocida del autor, porque es una máxima entre los escritores, siguiendo el ejemplo del axioma de Picasso: los pintores buenos copian, los grandes maestros roban. Se hace esa dicotomía entre copio y robo porque la calidad del artista va a ser determinante en la obra. ¿Y cuál es la diferencia entre copiar y robar entonces? Efectivamente, ahí está el ojo del intérprete. El ojo del creador es uno y el ojo del receptor, el consumidor de esa obra, es uno muy distinto, porque desde el punto de vista de la producción, todos los sujetos creadores plagiamos. El simple hecho de usar un código que no es solamente verbal en cuanto a que es una cadena de signos doblemente articulados, que es la lengua, es también un sistema cultural donde circulan discursos que pueden ir desde oraciones religiosas hasta campañas publicitarias, pasando por lecturas, y justamente ese es el caso, porque cuando se habla de plagio se habla de la inserción de un texto dentro de otro sin las marcas de referencia adecuadas. Es decir, que yo puedo dedicarme a escribir un libro, una novela, pude haber leído previamente una de las tuyas y comenzar a escribir algunas frases textuales que aparecen en tu novela
y yo tomarlas como que son mías. Fíjate, existe lo que se llama la lectura literaria, que es un funcionamiento, digamos, de puesta en relación de un texto con relación a las obras del pasado y, por qué no, con relación a las obras del presente y las del futuro. Esa lectura literaria es lo que adolece justamente cuando se hace un juicio de valor jurídico o un juicio de valor moral. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista literario es prácticamente imposible encontrar una obra que no se inserte en una tradición de escritura anterior. Esta cadena de valoración es justamente lo que permite y ha permitido a críticos de la categoría de Harold Bloom establecer el juicio de influencia, cómo se rastrea la influencia de un autor en distintos periodos y en distintos autores. Pero entonces eso quiere decir que todos los autores plagian en algún momento de su vida, toman ideas, frases textuales de otros y las asumen como suyas. La maestría, entre comillas, del tratamiento del texto o de los discursos culturales es lo que va a determinar si el texto va a ser detectado o no. Fíjate que yo estoy colocando la noción de plagio en el eje de la lectura, no en el eje de la producción, porque es una evidencia que ya está harto demostrada en el plano académico. Pero quien produce, y aquí tendríamos que irnos, tal vez olvidarnos un poco de lo jurídico e irnos al plano de la ética, de lo moral. Quien está produciendo sabe, está consciente de si está copiando literalmente a otro autor, aunque cambie nombres, tal vez cambie algunas palabras. Vamos a ponerte un ejemplo para ver si escapamos al dualismo. Yo estoy escribiendo una carta a una amiga mía, una carta donde yo cuento cosas que entre los dos hicimos. Tú tomas esa carta y la lees y te gustan algunas cosas. Tú tienes un amigo a quien tú quieres escribirle cosas acerca de su relación. Tú tomas parte de lo que yo he escrito y cuando tú la colocas en tu carta, ya esa carta no va a ser para mi amiga. Tú puedes copiar literalmente lo que yo escribí. Y esto no va a funcionar en tu carta como funciona entre mi amiga y yo. ¿Por qué? Porque los enunciados, es decir, los textos, funcionan contextualmente. Hay un contexto que está determinado por el grado de relación que existe entre los dos polos de la comunicación, en este caso literaria, porque una carta puede también entrar dentro del género epistolar. Al tú sacar ese fragmento de mi texto y colocarlo en otro texto tuyo, para dirigirlo a otra persona. Desde el punto de vista jurídico, yo te puedo considerar una plagiaria, una ladrona, me robaste mi texto. Sin embargo, yo sería un tonto porque estaría demostrando que no conozco cómo funcionan los discursos. Es el funcionamiento del imaginario lo que está en juego. En la antigüedad se pensaba que los mensajes los mensajes literarios provenían de una instancia divina. Y no me refiero solamente al Espíritu Santo, que también es ese principio de donde emana el discurso sagrado, sino también las musas que eran las que inspiraban e inspiraron hasta mediados del siglo XIX, con el romanticismo y todos los productos, vinculados a esa instancia del sujeto considerado como genio. El genio, el yo genial que se inspiraba y tomaba, de ese numen divino, los elementos de donde tomaba cuerpo su texto. Al romperse ese vínculo con una instancia exterior llamada musa, llamada espíritu, como tú la quieras considerar, debido al desarrollo de las relaciones de producción industriales, eso es ya en el último cuarto del siglo XIX, comienzan a surgir textos que ponen en evidencia otro punto de partida para la producción literaria. Pero entonces pudiéramos inferir que si nos vamos al fondo de lo que tú estás diciendo, no sé si te estoy interpretando mal, ¿el plagio como tal no existe? Ha existido todo el tiempo. El plagio como práctica de producción de texto, incluso era recomendado en la Edad Media, por este principio que ya me he referido, la auctoritas. Era recomendable que los textos se parecieran lo más posible a las fuentes autorizadas. Incluso en los estudios de Quintiliano de retórica se recomendaba a los autores que no se apartaran de las fuentes. ¿Y entonces dónde queda la originalidad del autor? Es que la originalidad del autor es un ideologismo, es un producto ideológico que emana del concepto de genio individual romántico. Es algo muy reciente y que tiene que ver con el desarrollo de las relaciones burguesas de producción. Y es un valor agregado además, porque cuando yo digo que esto es original, me estoy refiriendo a que lo produje yo, como si yo fuera un creador ex nihilo. Y no hay creación ex nihilo. De la nada no se crea nada. Siempre parte de algo, hay una motivación, como tú dices, hay una fuente, pero se supone que a partir de esa fuente yo lo transformo
en otro texto, Ahí yo está. lo transformo en otra cosa. Ese es el No principio. necesariamente tengo que hacer una copia de esa fuente y comenzar a cambiarle nombres. Para el pensamiento dualista no existe relación entre el pensamiento y la materialidad del texto. El dualismo separa fondo y forma. Lo maneja de una manera tan radical que puede prevalerse del contenido de un texto y decir, este contenido es el mismo que está aquí, por tanto esa obra es mala. El pensamiento monista es el pensamiento que dialectiza, para el cual el pensamiento y el lenguaje, los gestos, la expresión, la forma y el fondo son indisociables. En un solo curso, el texto que yo tomo como punto de partida para producir otro se convierte en parte de mi expresión, parte de mi enunciación, por lo que te decía hace un rato sobre que los enunciados funcionan contextualmente. Yo dejo de tener un problema ético en el momento en que a partir de un texto yo produzco otro, porque suele ser de manera, digamos, técnica, suele ser reelaborado, hay una reescritura, e incluso en los casos en los que no hay una reescritura aparente, al colocarse dentro de otra cadena de signos, ese texto ya funciona de una manera distinta y hay cantidad enorme de textos que han sido funcionando. Yo te puedo poner, por ejemplo, el caso de la novela Escalera para Electra, de mi tía abuela Aida Cartagena Portalatín. En esa novela, la estructura presenta un relato que está digamos, bombardeado constantemente con citas. Vamos a poner la distinción de citas, que es un ejemplo de lo que no es el plagio, y lo uso justamente para mostrarte cómo en esas citas de Eurípides, que es el autor de la tragedia que ella va narrando a lo largo de su obra, aparece en algunas ocasiones firmados y en otras ocasiones no aparecen firmas. En las ocasiones en las que no está firmada según la doxa, según digamos la teoría de redacción, ahí hay plagio. Eso es lo que se le dice a cualquier estudiante y está de moda ahora supervisar de manera celosa la referenciación de las citas, porque una cita sin referencia es lo que se constituye en plagio y lo que se condena. Cuando toma la frase textualmente. Y como profesor yo no podría jamás pedir a un estudiante en el campo académico o aceptar el trabajo que un estudiante en el campo académico me entrega sin la adecuada referenciación de las citas. ¿Por qué? Porque cada texto tiene su propia tipología. La tipología de una tesis, de un artículo, de un ensayo exige, o sea, eso está deontológicamente programado. Exacto. En la definición del Así tipo es. textual, tesis, artículo, ensayo, la adecuada referenciación con sus marcas, que pueden ser tipográficas o pueden ser verbales. Yo puedo decir, según fulano de tal, 2 puntos, o sin los 2 puntos, una coma, y continuar, entonces, retomando el mensaje, ya sea por la vía de una paráfrasis o ya sea por la vía de una copia textual. Pero en esos textos científicos tal vez ahí es más riguroso el control, pero cuando hablamos de literatura... La tipología textual literaria no exige. Hay algunos autores que por mor del miedo al, digamos, al juicio ético moral se precipitan a colocar notas al pie de página como si la novela tipológicamente coincidiera con la tipología textual de los artículos y los trabajos científicos. Pero a nadie se le pide. Jorge Enrique Adón, un autor de los años 70, publicó una novela llamada Entre Mars y una mujer desnuda, que estaba constantemente interrumpida por citas sin referencias. En este caso, se sabe que son citas porque la disonancia entre lo que decía el texto y lo que el texto colocado, ¿no?, que tiene todo el derecho de ser considerado plagio, y el relato era perfectamente visual, o sea, se podía percatar el lector de que esto es otra cosa. ¿De acuerdo? Pero no había referencias. Eso eran, de acuerdo con lo que ya vengo diciendo, esos eran plagios, funcionaba como plagio. No obstante... Porque no hacía referencia a la fuente original. No tenía que hacerla, pues entonces tal vez no estaba plagiando. Lo que sucede es que el plagio tiene distintos órdenes. Gerard Genet es un teórico francés que lo desglosó en la cita, que ya hemos mencionado, digamos, la alusión es la referencia. Cuando yo me refiero, por ejemplo, a esta mañana David Copperfield fue a mi casa, evidentemente David Copperfield no puede ir a mi casa porque es un personaje de una novela, estoy haciendo alusión, y luego lo trabaja desde el punto de vista semiótico para indicar que el funcionamiento de esos distintos modos de producción textual, insertando un texto dentro de otro, producía un mensaje distinto al original. En cambio, Riffater,
el Michel Rifatel, que es otro teórico, ha trabajado el mismo concepto de intertextualidad, que es el que se está utilizando desde mediados de los años 60 para justamente distinguirlo de la noción jurídica de plagio. Considera que la intertextualidad es la capacidad o digamos la facultad del lector de percibir, de darse cuenta de que está en presencia de un texto que comparte en el mismo espacio con otros distintos autores, de distinta autoría. Fíjate cómo, hablando del mismo concepto, ya hay una disensión, pero que no es tal, porque unos hablan de intertextualidad y otros hablan de transtextualidad. ¿Cuál es la diferencia? Justamente, la intertextualidad pone el acento en la interrelación, en la manera en que un texto se coloca y coexiste, está copresente en el mismo espacio textual con otro que emana de una fuente distinta. La transtextualidad, que es donde yo estoy tratando de hacer el énfasis, es justamente el paso a otro texto distinto a partir de la hibridación, ¿no? La hibridación de dos canales sígnicos distintos. Ese es el concepto que se está trabajando en los últimos años. Y esa es lo recomendable entonces, que se haga una especie de híbrido entre la fuente que yo consulto o que me inspiró y lo que yo luego produje, la obra que saqué a luz. Fíjate, esto yo lo digo de manera taxativa, o sea, como si estuviera estableciendo una regla. No es recomendable ni deja de serlo. Ni una ni la otra. Porque el autor, como el que conduce la cadena de signos en función de su intención, es el que determina y decide. Lo único que yo estoy tratando de hacer es poner en evidencia de que hay nuevos procedimientos de producción literaria en los que se integran la tradición para producir un nuevo texto. Si tú quieres, ¿y cuáles son esos nuevos procedimientos recomendados? Bueno, vamos a comenzar diciendo que la hibridación asume muchos canales. La hibridación puede ser por la vía de la parodia. La parodia establece una degradación estilística del texto original, ya sea asumiendo los tics, las modalidades propias de un autor, que el lector estará luego en capacidad de reconocer o no. Si el lector no los reconoce, no reconoce esos tics, esos modismos propios del autor copiado, entonces el lector va a, digamos, adolecer de una carencia de tradición literaria, o sea, no va a tener una cultura lectora lo suficientemente desarrollada como para poder detectarlos y lo va a consumir en primer grado como si fuera original. Hay hay lectores que se decepcionan cuando descubren que ha leído un texto híbrido, formado por la fusión de dos códigos distintos. Entonces acusan, simplemente porque han leído una parodia sin haberse percatado de eso, acusan al autor nuevo, o sea, al productor del nuevo texto, de haberlo engañado. Ese es un caso frecuente. Y usan justamente la palabra plagio. Ah, pero eso es un plagio. Eso no es un plagio, es una parodia. La otra modalidad es el collage. El collage, que ahora en la Real Academia ya se puede decir collage sin ningún problema. El collage es justamente una técnica que inventaron los pintores cubistas, Braque y Picasso, y que luego los surrealistas lo desarrollaron, digamos, en la literatura a partir de la lectura de Lautréamont, los cantos de Maldoror, y pudieron darse cuenta de que se podía componer un texto no a partir de dos, sino a partir de una infinidad de textos distintos. Cada año se descubre una nueva fuente de escritura de los cantos de Maldoror. Solo para ponerte un ejemplo, y en nuestra literatura, yo mismo, leyendo el poemario La Piara de Pastor de Moya, tengo un ensayo en mi blog, manuelgarciacartagena.wordpress.com, en donde detecto lo que yo llamé en ese momento la literatura en la época de la Wikipedia. Porque justamente el tiempo en el que estamos viviendo, con la proliferación de textos que circulan libremente en las redes, permite o se presta de manera idónea para este reciclaje. El reciclaje de la tradición siempre fue una de las características de la literatura. Pero reciclaje no es repetición. Reciclaje no es repetición, ni el plagio suele ser exclusivamente repetición. Aun cuando yo tome un texto y solamente cambie los personajes, digamos que a mí se me ocurre hacer una novela, me voy a ir por allá muy lejos, Don Quijote de la Mancha, y yo solamente cambio los personajes y es la misma historia y hago una especie de adaptación a dominicana. ¿Eso no es plagio? De hecho, hay muchos cuentos para niños que comienzan en un lugar de La Vega del cuyo nombre no quiero acordarme, y hay textos que se escriben. ¿Y eso no es plagio? Es que no puede. Bueno, vamos a ser, coherentes con lo que hemos dicho. Desde el punto de vista jurídico, legal,
se puede considerar plagio, es demandable. El autor puede incoar un procedimiento, el autor original, contra el usuario. Desde el punto de vista de la técnica de producción literaria, los campos no suelen ser tan fácilmente deslindables, sobre todo cuando se trata de obras universalmente conocidas. ¿De acuerdo? Cuando la obra es parte de una tradición de fácil acceso, se cae la demanda. Además, Cervantes ya perdió lo que se llamaría por antigüedad la propiedad de los derechos. En el caso de las traducciones de los textos escritos en otras lenguas, el traductor a veces es acusado de plagiario, porque introduce pasajes que no estaban en el texto original y se le puede juzgar sobre la base de la poca fidelidad al texto de base. Pero como yo te acabo de hacer ver, es un proceso de intención el que se hace, porque estamos hablando de imputarle al autor de la nueva obra una intención que necesariamente no tiene por qué haber sido la que le llevó a asumir un texto y colocarlo en el suyo. Ahí, digamos, se podría hablar de incompatibilidad de criterios, porque yo no puedo juzgar lo que ha sido hecho utilizando los medios de reproducción como parte de un proceso que me llevó a producir un texto distinto, igual que si yo estuviese hablando de un pirata, la piratería intelectual, que es la de yo ponerle el nombre a algo que escribió otra persona y venderlo como mío. Eso es otra cosa. Esa es otra cosa que no es exactamente el plagio, eso es piratería. Cuando se habla de plagio, se habla de fragmentos, de reproducción parcial, no total, de fragmentos de un texto en el cuerpo textual de otra obra, pero que normalmente esos fragmentos se asimilan, se integran, se funden en el nuevo texto. ¿De acuerdo? Esos textos no están ni separados por marcas, digamos, de diagramación, ni entrecomillados, ni de ninguna otra manera que no sea insertados en la misma cadena discursiva. Ese procedimiento, la pragmática, o sea, las nuevas tendencias de análisis textual, los está identificando y cada vez más hay consenso dentro de los especialistas del discurso de que estamos en presencia de la nueva modalidad de producción del texto que se corresponde con la época en que vivimos. ¿Comprende? El juicio ético-moral va a prevalecer porque... Y va a depender, como tú dices, mucho del lector. Y de los abogados, porque cada libro tiene su coletilla. ¿Y cuál es el rol entonces de las editoriales? No hay error en las editoriales. Es que no hay un rol de parte de las, no hay responsabilidad de parte de las editoriales. La responsabilidad de un editor se limita a supervisar la calidad tipográfica, la calidad ortotipográfica, como se dice. Es decir, que las erratas no estén presentes, que no se pueda señalar un error de coherencia o un error de hilación entre las ideas del texto. ¿Tú te imaginas el tiempo que podría pasar una editorial cualquiera si tuviese que examinar la autenticidad en el criterio clásico del término, es decir, la originalidad de cada una de las instancias de ese discurso que se proyecta como futuro libro? Eso sería interminable, porque además no siempre es posible probar. El hecho de que yo encuentre una recurrencia, digamos, de términos entre dos libros no es probatorio de que yo he incurrido, de que el autor ha incurrido en un plagio. De que están plagiados ambos textos. Eso no es probatorio, es cierto, porque funciona de una manera distinta. Y yo puedo usar un texto plagiado como, digamos, contraargumentación polémica, es decir, como para caricaturizar a ese autor. Yo lo puedo hacer, o sea, una persona que tenga más o menos idea de lo que es el funcionamiento de los discursos puede usar un texto que en su contexto sea un discurso laudatorio a una instancia institucional X, la que tú quieras, y ponerlo a funcionar en otro contexto como una caricatura que está... los dibujos animados, por ejemplo, a cada rato usan eso. Se valen de mensajes presidenciales, se valen de expresiones consagradas en el discurso público, y los personajes de los dibujos animados los usan y todo el mundo se va y se ríe. Uno se ríe porque eso produce un efecto cómico. Ese es el caso de la parodia. El collage textual funciona de manera cómica cuando yo lo saco de aquí. Manuel, en 30 segundos, ¿hay algunas opciones alternativas que tienen los
autores para evitar caer en esta tentación de plagiar? En el periodo contemporáneo el escándalo sigue siendo una de las mejores maneras, desde la época de las vanguardias, para destacarse en el mar de las confusiones que cada vez nos arropa, producto de una imposición de las modalidades mercadológicas de proyección de la literatura. La libertad creadora será justamente el horizonte que cualquier creador deberá, digamos, asumir como bandera. No va a ser el miedo a ser considerado plagiario lo que va a detener el uso de la tradición en la misma función que todos los escritores de todas las épocas la han hecho. El mismo Quijote usaba mensajes escritos en árabe y lo dice. Una novela occidental surge del plagio. ¿Por qué lo tenemos que dejar de hacer nosotros en el siglo XXI? Ah, caray, entonces seguimos. Esto sigue. Sí, parece que sí. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros y ustedes no se muevan, sigan en sintonía.